Bueno, vamos a hacer algunas aplicaciones de congruencia. Vamos a hacer el primer teorema. Los segmentos comprendidos entre rectas paralelas son congruentes. Por ejemplo, gráficamente lo podemos hacer de la siguiente manera. Trazamos primero dos rectas paralelas. En este caso voy a trazar la recta L1. Luego voy a trazar la recta L2. Ambas rectas son paralelas. Y luego voy a trazar la recta L3. Y por último la recta L4. Entonces la recta L1 y L2 son paralelas y la recta L3 y L4 son paralelas. Estas cuatro rectas me van a determinar cuatro segmentos, el segmento AB, BC, CD y AD, donde como vemos que las rectas L1 y L2 son paralelas, entonces el segmento BC es paralelo al segmento AD. Y además, como las rectas L3 y L4 son paralelas, entonces el segmento AB es paralelo al segmento DC. Entonces, si se cumplen esas dos condiciones, entonces voy a tener que los segmentos son congruentes. En este caso, el segmento BC es igual al segmento AD. Y de la misma manera voy a tener que el segmento AB es igual al segmento DC. Veamos la demostración. Entonces vamos a trazar el segmento BD. Ahora voy a recorrer algunas propiedades de rectas paralelas. Por ejemplo, yo tengo las rectas paralelas L1 y L2. Entonces se va a cumplir que el ángulo, en este caso el ángulo 3, es igual al ángulo 6 por ángulos alternos internos. Y también el ángulo 4 es igual al ángulo 5 por ángulos alternos internos, o también la propiedad de z. Por ejemplo, acá hemos hecho z, entonces se va a cumplir que el ángulo 4 y 5 son ángulos alternos internos y son iguales. Y de la misma manera, el ángulo 3 y el ángulo 6 también son iguales, ¿no?, por ángulos alternos internos. Entonces, aplicando esa propiedad, la propiedad de z o de ángulos alternos internos, hacemos la z, ya que L1 es paralelo a L2, se va a cumplir entonces que el ángulo CBD es igual al ángulo BDA, es decir, los ángulos que están de celeste. Y a dichos ángulos le voy a llamar alfa, ¿no?, porque son ángulos congruentes. Ahora, de la misma manera como L3 es paralelo a L4, aplicando la propiedad a través de z, entonces va a cumplir que los ángulos ABD va a ser igual al ángulo BDC. Es decir, los ángulos que están de verde son congruentes. Y a ambos ángulos le vamos a llamar beta. Luego, hacia el lado BD le ponemos dos palitos. Y ahora, recordando uno de los casos de congruencia de triángulos, recordando el segundo caso de ángulo, lado, ángulo. Entonces tenemos alfa barra teta. Y otro triángulo también que tiene alfa barra teta. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Si ambos triángulos cumplen esa condición, ángulo, lado, ángulo, entonces dice que esos dos triángulos son congruentes. Entonces voy a ver en el primer triángulo, en el triángulo ABD, tengo ángulo beta, dos palitos, ángulo alfa. Luego en el triángulo en este caso BCD, también voy a tener el ángulo beta, dos palitos y verde. Eso quiere decir que ambos triángulos son congruentes por el caso ángulo, lado, ángulo. Entonces, como son congruentes, a lados congruentes se oponen lados congruentes, o viceversa, a lados congruentes se oponen ángulos congruentes. Por ejemplo, tengo en el triángulo BCD a beta se lo opone BC, en el triángulo BCD, y en el otro triángulo también, en el triángulo ABD, a beta se lo opone AD. Eso quiere decir entonces que BC es igual a AD. A ambos le voy a poner bolita, bolita.
Ahora, en el triángulo BCD voy a tener que al ángulo alfa se lo opone CD, y en el triángulo ABD al ángulo alfa se lo opone AB, y ambos son iguales, es decir, CD es igual a AB. Y de esta manera hemos demostrado que BC es igual a D y AB es igual a DC. No olviden suscribirse a mi canal, nos vemos en otro video.